A través de la práctica constante de este arte, fue desarrollada en gran parte por las monjas, que enseñaron sus métodos a sus pupilas en los conventos, a través del cual los conocimientos transmitidos a los campesinos y por lo tanto se convirtió en una industria importante. Tal vez, sin embargo, el desarrollo de la industria del encaje en este periodo se debió más a la difusión de los métodos por los cuales se ha hecho a través de los libros, más que de cualquier otra manera, pues debe recordarse que contemporáneamente, con el desarrollo de la industria de la impresión, es donde el encaje tuvo su primera floración. Como se traza el crecimiento del encaje de los tiempos más tempranos, que está escrito con el avance sostenido realizado a principios del siglo XVII, cuando las encajeras, después de haber prácticamente agotado los diseños posibles mediante los métodos conocidos hasta entonces, inventando la pasamanería, que se conoce como passamage. Estos, a grandes rasgos, se asemejan mucho a la pasamanería de hoy. Estaban hechas de hilo de lino para la imitación de trabajo de alto relieve de la punta de aguja, siendo introducido un hilo grueso para marcar los puntos salientes del patrón. Así, el término de guipure se aplicó al hilo de encaje de guipure con relieves, y dado que la designación se ha mantenido en todas las técnicas, sin motivos, en el que los patrones están unidos por sus parejas. En los comienzos del encaje, este fue hecho por dos procesos completamente distintos. Para comentar sobre lo que no podemos hacer, nada mejor que citar las palabras de Cole, que son particularmente lúcidas y concisas. Dice así: es notable que el encaje debería haber surgido o se haya inventado aproximadamente el mismo periodo de tiempo por dos procesos completamente distintos y sin relación o evolución entre ellos, y que las personas de los países en donde se hizo uno de los inventos no estaban solos, eran desconocidos el uno del otro, pero al parecer no tenían ningún conocimiento de los procesos de fabricación del encaje empleado en el otro país. Uno de los procesos es el empleo de la aguja y el hilo único, en el que el trabajo se perfeccionó malla por malla. Cada malla se completaba a medida que avanzaba el trabajo. El otro proceso era por el uso de muchos hilos a la vez, cada uno unido a los bolillos, con el propósito solamente de separarlos. Las mallas se hacen por torsión de los hilos de un número mayor o menor de veces. Cuando cada malla se ha completado, solo parcialmente el hilo se lleva a la siguiente y así sucesivamente, de lado a lado, de toda la anchura de la tela. Felkin, en su historia de bordados y encajes, dice que cuando se inventó el encaje de bolillos a mediados del siglo XVI, los diversos tipos de encajes de punto estos habían alcanzado un alto estado de perfección. Algunos escritores tempranos, después de una investigación mucho más laboriosa, afirman que el encaje de bolillos se realizó por primera vez en Flandes. En los últimos años se ha atribuido universalmente a Bárbara, esposa de Christopher Ullmann. Entonces ella moraba con su marido en el castillo de Sannenburg, en Bélgica, en 1561. Desde el castillo es donde enseñó al campesinado como en una escuela. Pronto se extiende por el país y las mujeres y las niñas del barrio, encontrando que la confección de encajes era más rentable que su empleo anterior de bordar velos, de acuerdo con la práctica italiana, adoptaron el método Ullmann. No hay rastro de este modo de hacer encajes mediante el uso de mundillo y bolillos antes de esta fecha, por lo tanto, la presunción de que estos era el tiempo y el lugar de la invención del encaje de bolillos a Bárbara Ullmann murió en 1575. Ella fue la verdadera inventora y esto está grabado en su tumba. Esto desmiente lo anterior, que tuvo su origen en Italia.
y el otro su origen en Bélgica. Sin embargo, si aceptamos la declaración de Zelkin, hay que conceder a Italia el primer honor, porque dice claramente que el campesinado belga renunció a hacer encaje de acuerdo con el método italiano para adoptar el proceso inventado por Barbara Ullmann. En consecuencia, el método italiano debe haber sido primero. El autor se exime de cualquier intención de disponer de esta cuestión discutible y solo se llevó a la observación anterior en razón de la gran integridad que el trabajo de Zelkin ha alcanzado. Hay dos grandes divisiones de encaje, a saber, el encaje hecho a mano y los encajes hechos a máquina. En el mundo del comercio, a día de hoy, el producto del encaje hecho a mano se produce con tan arduo trabajo y habilidad y paciencia y está más allá de la bolsa del millonario y por los siglos de los siglos debe ser considerado como un artículo de lujo. Es cierto que algunas de las formas más simples de encaje hecho a mano son producidas con relativamente gran facilidad y el precio es correspondientemente barato en comparación con los delicados diseños finamente labrados, que a veces toman años para producir. Y esto no es la única razón para la popularidad de los cordones hechos a máquina. De tal perfección tiene el arte mecánico del encaje alcanzado que es prácticamente imposible, incluso por los expertos, para detectar la diferencia entre los encajes de los dedos hábiles, astutos de la dama o doncella, del encaje hecho posible por la maquinaria moderna. En el encaje hecho a mano, las dos clases principales son la punta de aguja y los bolillos, o una almohada hecha de encaje. El encaje de aguja está trabajado sobre hilos sueltos establecidos en un patrón previamente dibujado, pero no tiene ningún punto de contacto uno con el otro y no hay coherencia hasta que la costura los une. Este trabajo se realiza con una aguja e hilo individual. Como hemos dicho, el patrón se dibuja primero, por lo general en pergamino. Una pieza de ropa pesada se cose al pergamino con el propósito de mantener en línea recta. A continuación, los hilos, al número de 2, 3, 4 más, se colocan a lo largo de las muchas líneas del patrón y se cose ligeramente hacia abajo, a través del pergamino y lino. Toda la figura se lleva entonces a cabo, tanto el llenado sólido y calado, con costura fina, la puntada de ojal siendo los puntos más generalmente empleados.